El capítulo 4 registra que los enemigos de Judá, usando todo el poder que tenían del gobierno, lograron impedir el trabajo de la reconstrucción del templo por algunos años. Sin embargo, Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías para levantar el ánimo de la nación y hacer la obra a pesar de dicha oposición. Y así sucedió. Se nos dice que Zorobabel y los ancianos de Judá iniciaron el trabajo. Los ojos de Dios velaban la obra, dice el capítulo 5. Y entonces todos hicieron el trabajo de tal forma que avanzaba con prisa y prosperaba. Sin embargo, los enemigos volvieron con el afán de interrumpir de nuevo el trabajo que estaba haciendo la nación. Sin embargo, esta vez no pudieron porque Zorobabel y el pueblo estaban muy decididos a trabajar con fervor aún bajo persecución y sin detenerse. Ellos argumentaron que Ciro les había dado la orden y el permiso de reconstruir, en el verso 13, y que incluso les había entregado los utensilios del templo, según dice el verso 14, y no había motivo para detener dicha construcción. Los enemigos entonces decidieron escribir urgentemente una carta a Darío, quien gobernaba ahora en Babilonia en lugar de Ciro, en la que informaban sobre el asunto y solicitaron que se investigara sobre todo eso. Así sucedió. El rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde se guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y entonces fue hallada en Acmeta, dice el verso 2 de este capítulo, allí en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito de que en verdad Ciro realmente había dado dicha orden sobre la reconstrucción del templo en Jerusalén. Darío inmediatamente hizo respetar y cumplir dicho decreto y dio la siguiente contraorden a estos hombres samaritanos que intentaban por todos los medios evitar la obra de Dios. Y les dice: alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Y añadió algo que los habrá incomodado mucho más: y de la hacienda del rey proveniente del tributo, hay que pagar puntualmente a esos hombres los gastos para que no cesen de hacer la obra. Y por aquello de que estos samaritanos molestos no quisieran cumplir con este decreto, Darío terminó con la siguiente amenaza: y cualquiera que altere este decreto, se le arrancará una viga de su casa y se colgará de ella. Luego su casa será convertida en un montón de ruinas. De esa manera los enemigos del pueblo de Dios quedaron totalmente vencidos y frustrados, sin argumento para volver a molestar al pueblo de Dios, que siguieron el trabajo hasta que lo concluyeron, según nos dice el verso 15, en el 6º año del rey Darío, es decir, allá por el año 515 a.C. Mis amigos, los hijos de Dios y el avance del reino siempre han sufrido oposición. Notemos que la dificultad surge especialmente cuando se inicia a hacer algo bueno para Dios. No hay persecución cuando no se hace nada, pero cuando se implementa algo bueno para el avance del reino de Dios, entonces aparece el enemigo molesto. Cuando ellos se detuvieron y se pusieron a construir sus casas artesonadas, como dijo Ageo hace poco, nadie los molestó. El enemigo estaba feliz. Solo es que tú y yo entonces nos pongamos a cuentas con Dios y decidamos por Él y trabajemos por Él, y entonces el enemigo se muestra como dragón. Pero vemos cómo Dios, acá el Rey de Reyes, mueve y toca todos los corazones, incluidos los de los reyes terrenales, y la iglesia y los hijos de Dios triunfarán en medio de la oposición, y nadie, ni siquiera las puertas del Hades, como dice Mateo 16, podrá contra el pueblo del Señor. Que Dios te bendiga.